Hola, soy Maxi y voy a contestar las preguntas de la evidencia individual. Empecemos con la primera que nos dice ¿de qué manera afecta la estrategia de inversión de la acción de Bimbo el día de hoy, tomando en cuenta que el crecimiento esperado es superior al 15% anual y tiene un CAPEX anual de 2.300 millones de pesos? Bueno, principalmente se esperaría que el precio de la acción suba, ya que al tener esta tasa de crecimiento del 15% y la inversión en CAPEX que es muy grande, pues bueno, esperaríamos ese aumento en el precio de la acción. Al día de hoy está entre los 64 y 66 pesos y se esperaría que suba en los siguientes periodos, más que nada porque esto es una gran inversión en lo que es el CAPEX y como ellos lo dicen, ellos tienen a pesar de que ya están en muchos países, pues siguen buscando ese crecimiento en todos lados. Entonces, pues dentro de una evaluación futura podemos ver que el precio de su acción va a subir. Obviamente hay que analizar muy de cerca cómo son este tipo de inversiones, porque obviamente si no, como todo, si no hay una buena gestión, si no hay una buena administración, pues puede que esto en lugar de pues sea contraproducente, ¿no? También porque pues, el CAPEX es muy elevado y puede que sus flujos de caja libre pues empiecen a ser más pequeños. Digo, al final es una inversión que se piensa recuperar, pero hay que tener una buena gestión. Ahora dice, ¿qué diferencia tiene la evaluación de empresa bajo el método de flujos descontados y el método de evaluación por múltiplos? Pues más que nada, tener muy claro este, esos supuestos que hay que tomar para proyectar a la empresa. Bajo el método de flujos descontados, como analista, tú tienes como ese poder y también esa responsabilidad de establecer los supuestos que vas a usar para tu proyección, ya sea 5 o 10 años, y sustentarlos, es decir, no solamente un 10% porque yo creo que va a pasar eso, no, sino pensar, investigar, oye, ¿qué está pasando en la industria? ¿Qué está pasando con la empresa? ¿La empresa qué nos dice? A lo mejor la empresa ya tiene marcado un porcentaje como tal y a veces queremos buscar y digo, también se puede no necesariamente tomar ese porcentaje, pero hay que sustentar bien las variables con las que se van a trabajar dentro de ese método de flujos descontados. Y en el caso de Bimbo, pues es eso, o sea, hay muchas notas que nos dicen crecimiento de CAPEX, por decir un ejemplo, era del 3%, que ellos mismos lo mencionaban. Y bueno, haciendo el método de evaluación por múltiplos, pues podemos ver que es como más esta comparación entre las grandes empresas que compiten con Bimbo, como lo es Kraft, no se me viene otra a la mente, pero hay varias, y es como, o sea, sí tocan esa parte financiera de el EBITDA y todo esto, pero es más esa comparación entre empresas, y ver cómo es que se comportan estos múltiplos dentro de lo que es la industria. Entonces, la principal diferencia es cómo es que sustentas tu evaluación, cómo es que tú llegas a ese número. Y bueno, más que nada, o sea, como nosotros como equipo decidimos que el discounted de cash flow es más preciso porque sentimos que tenemos sí, más responsabilidad de lo que son los supuestos, pero también puedes ver más allá del análisis, más allá, es decir, sensibilidad de todas las variables que utilizaste y puedes ver más panoramas, es decir, de un análisis pesimista, optimista y un análisis, digamos, neutro, como encontrar ese punto medio. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia, o sea, la forma, la estrategia en la que tú evalúas y todos los parámetros que tú tomas para poder hacer tu evaluación. ¿Cuál es la forma correcta de proyectar el pago de impuestos? Nosotros lo hicimos básicamente con estados consolidados. Las grandes empresas que son multinacionales como lo es Bimbo, de hecho ya tienen una tasa que es una tasa impositiva promedio, ya que, aunque también se puede hacer tomando la tasa impositiva promedio, la tasa impositiva de cada país y de esta forma al final consolidar todo lo que son las utilidades. Es otro método, pero es incluso más tardado y investigamos que muchas empresas toman como ese promedio de, de impuestos, ese promedio de la tasa de impuestos para hacer sus proyecciones. Entonces eso lo vimos que fue un buen método. 4. Identifica y menciona los pasos que deben llevar para determinar el precio de la acción partiendo de los estados financieros históricos de la empresa. Lo que aquí primero debes de hacer es hacer un análisis financiero, es decir, de los estados financieros para poder realizar y tener muy claros los supuestos, volvemos a eso,
y de ahí partir a lo que son la proyección de los flujos de efectivo mediante el estado de resultados proyectado, es decir, ya tienes todas tus utilidades. También tener muy claro el valor de lo que es el crecimiento, propiedad, planta y equipo, el capital de trabajo y la utilidad neta. Más que nada los últimos que mencioné es porque cómo vas a proyectar este crecimiento de propiedad, planta y equipo y de capital de trabajo. Las empresas a veces ya te dan ese porcentaje de crecimiento, pero también digo, hay formas de analizar cómo es que se ha comportado y por qué ha subido, por qué ha bajado o por qué se ha mantenido. Después de eso hay que sacar lo que es el valor residual, el cual se saca tomando el último flujo proyectado y en relación que va, o sea, tomando el último flujo proyectado para sacar el valor residual dividido entre lo que es la tasa de WACC menos la tasa de crecimiento en flujos, que tomamos la tasa de crecimiento en flujos un 3% porque lo tomamos en base a lo que se espera una tasa de inflación, la tasa esperada de inflación. Y bueno, la de WACC es el costo de financiamiento que tiene por todos los bonos, certificados, líneas de crédito que puede tener Bimbo dentro de su método de financiamiento. Y más que nada para poder sacar todos estos valores y traerlos a valor presente, es decir, cobrar cuánto valen al día de hoy y de ahí poder decidir hacer la suma completa más que nada y tener en cuenta todo esto. Al último, pues ya también de esta forma traer los flujos de valor presente sumándolos y dividir toda la suma del valor presente entre el número de acciones para poder tener como tal lo que es el valor de la acción. Ahora dice, ¿cuáles son los principales riesgos potenciales de Bimbo y de cualquier empresa que deben ser evaluados en el análisis de sensibilidad? Principalmente yo diría que es el costo de ventas, es decir, como esos posibles cambios que haya, por decir un ejemplo, en el precio de la materia prima. Digo, Bimbo al día de hoy, de hecho lo vi en sus estados financieros, tiene muchos contratos donde aseguran como el precio de su materia prima para evitar como esas fluctuaciones que pueda haber en el precio y evitar ese aumento, digamos, en el costo de sus productos. Y bueno, y digo, incluso sequía, o sea, otros riesgos ya más grandes puede ser las sequías, es decir, que se pare totalmente la producción debido a que no hay la materia prima como lo puede ser el agua. Y bueno, otros puede ser ya incluso inseguridad, como puede ser, tengo muy presente el caso de Coca-Cola que retiraron sus operaciones de la planta en Puente de Ixtla en Morelos por la inseguridad, es decir, era imposible operar para ellos porque siempre pasaba algo, siempre les robaban, les quemaban los transportes, la planta, todo esto. Entonces yo creo que sería importante ver, más que nada porque como Bimbo está expuesto en muchos países, pues simplemente ver cómo podría pasar, o sea, cómo afectaría un conflicto de ese tamaño, ya llevándolo a otro nivel. Y también, bueno, ya analizando más lo que es la competencia, ver la innovación que se puede ver reflejada en las ventas. Si aumentaron las ventas, podemos ver que hay innovaciones dentro de Bimbo, por así decirlo. Y también si bajaron, pues puede ser porque a lo mejor el de enfrente está lanzando productos que son totalmente nuevos y que le atraen más la atención al cliente y cumplir con las necesidades que ellos pueden tener. Y también el costo de financiamiento, ver cómo es que puede variar ese financiamiento más que nada por el tipo de moneda que manejen, si el tipo de cambio beneficia o no beneficia, hay que ver las estrategias, si puede subir o bajar el costo de financiamiento de lo que es la empresa. Y bueno, por último, pues todos los puntos que pueden ver dentro de las empresas, es decir, todo el costo de ventas, las fluctuaciones de materia prima, los riesgos externos como lo son sequías, conflictos, innovaciones dentro de la competencia, también digo mencionar lo que es el costo de financiamiento y digo que es clave cuando hay fluctuaciones en tasas de interés o tipos de cambio. Pues bueno, estas serían todas las preguntas y con esto me despido. Bye.